El martes pasado entró en mi taller un tipo con un SUV de reestreno por el que había pagado 52.000 euros y que ya necesitaba una reparación de 3.800 con apenas 60.000 kilómetros en el marcador. Rotura completa del turbocompresor. El coche estaba en garantía, por supuesto, pero se pasó 4 días laborables, perdiendo dinero y yendo a trabajar en autobús porque los recambios no llegaban de central. Mientras tanto, aparcado en el elevador de al lado, el coche de batalla de uno de mis clientes habituales, un utilitario de 2009 con 550.000 kilómetros a sus espaldas. Entraba para un cambio de aceite rutinario y salía rodando 20 minutos después, sin códigos de fallo en la diagnosis, sin fugas de anticongelante, sin dramas. Ese coche viejo le costó 3.200 euros hace 5 años en el mercado de ocasión español. Ese SUV moderno y reluciente ya está perdiendo la guerra de la fiabilidad contra un vehículo que cuesta menos de lo que el concesionario oficial te cobra solo por el impuesto de matriculación y los gastos de entrega de cualquier coche nuevo actual. Hoy te voy a hablar de una alternativa que destroza los esquemas de la industria, una categoría olvidada por el comprador común, pero buscada por los mecánicos que saben qué desmontan cada día. No te hablo de un pack de aditivos milagrosos para el taller, no te hablo de una suscripción mensual para desbloquear funciones mecánicas, no te hablo de un kit caro del mostrador de recambios que promete salvar tu motor a última hora. Te hablo de entender cómo el mercado europeo ha cambiado las reglas del juego para que pases por caja de forma obligatoria, y cómo puedes esquivarlo si sabes mirar donde nadie más mira. Si analizas el mercado español actual, verás que la lógica de las normativas anticontaminación de la Unión Europea ha empujado a los fabricantes a meter con calzador motores diminutos de 3 cilindros, hipercomprimidos con turbos que giran a 200.000 revoluciones por minuto para MOV, masas de 2 toneladas. El resultado es que tu coche actual, tu motor, el vehículo que conduces tú ahora mismo, está diseñado bajo una obsolescencia tecnológica programada por la propia normativa. Mientras un conductor medio en España asume que pagar una factura de 1.500 euros en el taller oficial cada 2 años es lo normal, debido a la complejidad de los sistemas de filtrado de partículas y la gestión electrónica de los sistemas de hibridación. Existe un mercado paralelo de plataformas mecánicas que fueron diseñadas bajo la premisa de la durabilidad absoluta. Para entender por qué es así, hay que volver a 2007. Un momento de inflexión clave en la ingeniería de automoción global. Fue el último año en que las juntas de desarrollo de los grandes fabricantes prioritarios de plataformas de tracción total no estaban completamente asfixiadas por los comités de reducción de costes de materiales y emisiones de CO2. En esa época, si una marca de prestigio quería demostrar supremacía técnica, no montaba una pantalla digital de 15 pulgadas en el salpicadero. Fabricaba bloques con tolerancias térmicas sobredimensionadas que permitían al motor funcionar de manera óptima incluso con un mantenimiento negligente o combustibles de baja calidad. Hoy en día, la industria prefiere que veas el automóvil como un servicio tecnológico de renting a 3 años, donde al finalizar el contrato, devuelves el coche y vuelves a empezar la cadena de deuda. Pero si decides romper ese ciclo y buscas una fiabilidad que supere las décadas, tienes que fijarte en los vehículos que se diseñaron para mercados globales hostiles, pero que comparten arquitectura con modelos que puedes matricular y pasar por la ITV sin el menor inconveniente aquí al lado. Es un secreto a voces entre los ingenieros de flotas comerciales. El dinero real no se gana vendiéndote el vehículo, sino obligándote a sustituir módulos electrónicos enteros sellados de fábrica que en cualquier revisión rutinaria tras los primeros 100.000 kilómetros empezarán a dar fallos fantasmas en el cuadro de instrumentos. Para entender la trampa en la que cae tu motor cada mañana, tenemos que bajar al nivel del aceite, del metal y de la física más pura. La industria te vende la idea de que un motor moderno de 1.200 centímetros cúbicos con un turbocompresor enorme es eficiente porque consume menos en una prueba de homologación de laboratorio.
La realidad química en el asfalto es muy distinta. Imagina el motor de tu coche como un atleta. Si pones a un culturista de 100 kilos a levantar un peso ligero, apenas se esfuerza, sus músculos sufren un desgaste mínimo y su corazón trabaja de forma relajada. Eso es un motor de gran cilindrada, un bloque atmosférico sobredimensionado. Ahora, coge a una persona de 50 kilos y oblígala a levantar ese mismo peso a base de café, estimulantes y exigirle el triple de revoluciones a su corazón. Eso es el famoso downsizing, el motor pequeño hipercomprimido que la Unión Europea ha impuesto en nuestros concesionarios. Para lograr que un motor diminuto empuje el peso de un coche familiar actual, el turbocompresor tiene que soplar aire a una presión descomunales dentro de los cilindros. Esto genera un fenómeno físico inevitable, un estrés térmico brutal. Las temperaturas en la cámara de combustión se disparan hasta niveles que degradan el aceite lubricante el doble de rápido de lo que dictan los manuales oficiales. El aceite, que debería ser como una capa de seda líquida que impide que los pistones arañen las paredes del bloque, se convierte debido al calor extremo en una especie de lodo negro, un alquitrán pastoso que tapona los finos canales de lubricación. Cuando esos canales se obstruyen, el turbo, que gira sobre una finísima película de aceite a temperaturas que derretirían el plomo, se queda seco durante apenas 3 segundos. Esos 3 segundos son suficientes para que el eje del turbo se suelde por fricción, se rompa y lance metralla metálica directamente hacia el interior de tu motor, provocando un desastre de miles de euros. Frente a esto, la vieja escuela de la ingeniería aplicaba la solución de la baja densidad de potencia. Si distribuyes el esfuerzo en 8 cilindros en lugar de 3, cada pistón realiza una fracción del trabajo mecánico. Las presiones internas son ridículamente bajas. El calor se disipa de manera uniforme a través de bloques de fundición de hierro que actúan como auténticos radiadores estructurales. Y el aceite trabaja en un ambiente termodinámico tan relajado que conserva sus propiedades viscosas durante miles de kilómetros adicionales. No hay un esfuerzo crítico en los componentes móviles. Además, las normativas de emisiones en la Unión Europea y en las estaciones de ITV en España miden los gases con una lupa que penaliza la cilindrada bruta, obligando a instalar sistemas EGR que recirculan la carbonilla de escape otra vez hacia la admisión de los motores modernos, asfixiándolos con su propio hollín. En los bloques de diseño clásico y gran cilindrada que se importaron a Europa antes de la entrada en vigor de las normativas euro más restrictivas, este ciclo de autodestrucción mecánica simplemente no existe. El motor respira aire limpio, quema el combustible de manera constante y expulsa los residuos sin necesidad de filtros de partículas que requieran regeneraciones forzadas a altas revoluciones en autopista. Al final, la diferencia se reduce a un factor matemático de resistencia de materiales. Un diseño optimizado para durar 500.000 kilómetros frente a un diseño optimizado para cumplir un límite de emisiones en un papel de la administración durante los primeros 5 años de vida útil del vehículo. Ahora vamos a hablar de lo que tienes que hacer en concreto si tienes uno de estos titanes en tu plaza de garaje o si estás inspeccionando uno en el mercado de ocasión para proteger tu inversión. El primer paso obligatorio se realiza con el motor completamente en frío, antes de girar la llave de contacto por primera vez en el día. Tienes que abrir el capó, retirar la tapa plástica embellecedora y pasar los dedos por la parte baja de la tapa de balancines para buscar cualquier rastro de resudado de aceite que pueda indicar que las juntas de goma se han resecado con los años. Si encuentras un tacto húmedo o gotas acumuladas, es el momento de planificar una sustitución preventiva de los retenes antes de que la pérdida llegue a los sensores de posición del árbol de levas. El segundo paso consiste en verificar el sistema de refrigeración, que es el auténtico seguro de vida de estos bloques de gran cilindrada. Con el coche aún frío, desenrosca el tapón del vaso de expansión y observa el color del líquido anticongelante. Si ves un tono rosado o azul translúcido y limpio, estás a salvo. Si observas partículas flotando
o una textura lechosa similar a la del café con leche, estás ante una contaminación por fallo en el intercambiador de calor, que exige limpiar el circuito por completo de inmediato. El tercer paso nos lleva debajo del vehículo con una linterna de taller para realizar una inspección visual exhaustiva del chasis y las líneas de escape. En España, los coches que bajan de zonas de montaña o del norte suelen sufrir corrosión en los anclajes de la suspensión debido a la sal que se esparce en las carreteras durante el invierno, por lo que debes buscar cualquier descascarillado en el metal o deformación en los silent blocks de los brazos inferiores. El cuarto paso requiere arrancar el coche y dejarlo al ralentí durante al menos 10 minutos hasta que el indicador de temperatura del cuadro alcance su posición central exacta de funcionamiento óptimo. En ese instante exacto, pisa el pedal del freno a fondo. Mueve la palanca de cambios, pasando por todas las posiciones de la transmisión automática y presta atención a si se produce algún golpe brusco o fracción en la transmisión que delate un convertidor de par fatigado o unos soportes de motor que han reducido su capacidad de absorción elástica. El quinto paso se realiza en movimiento, saliendo a una carretera despejada donde puedas acelerar de forma progresiva de 0 a 100 km por hora sin interrupciones. Tienes que concentrarte en el tacto del volante y en el sonido que llega del suelo. Cualquier zumbido rítmico que aumente de intensidad a medida que ganas velocidad te estará avisando de que uno de los rodamientos del buje de la rueda está llegando al final de su vida útil y necesita un reemplazo inmediato antes de comprometerla. El sexto paso es el control de la gestión de gases y electrónica básica, mediante una lectura de códigos de error con un conector OBD de diagnosis que puedes comprar por 20 € en cualquier tienda especializada. Conecta el dispositivo en el puerto situado debajo del salpicadero y busca fallos históricos de encendido en los cilindros o lecturas erróneas en las sondas lambda. Un histórico limpio en este punto es la garantía definitiva de que el sistema de inyección trabaja con la mezcla estequiométrica perfecta. Hablemos claro de la economía real y de lo que te vas a ahorrar si sigues esta estrategia de mantenimiento preventivo por tu cuenta. Tus costes anuales por un cambio de aceite de alta calidad con especificación de fábrica y todos los filtros nuevos serán de exactamente 120 € si compras el material online y lo haces tú mismo en un box de alquiler. El taller oficial cobra lo comparable por esa misma operación básica, unos 450 € cada 12 meses, justificando el precio con una supuesta revisión de seguridad, que consiste en poco más que mirar las pastillas de freno por encima. Si calculamos el coste de mantenimiento total por cada 100.000 kilómetros recorridos, tus gastos en recambios de desgaste inevitables como bujías, correas auxiliares y fluidos hidráulicos se quedarán en unos 900 € en total. Por el contrario, el canal oficial te pasará facturas acumuladas que superarán fácilmente los 3.800 € por los mismos conceptos, inflando el precio de cada junta y cobrándote la mano de obra a precio de cirujano. Un aviso fundamental sobre cuándo no debes aplicar este procedimiento bajo ningún concepto si estás buscando un vehículo urbano con etiqueta ambiental 0 para entrar a diario en las zonas de bajas emisiones del centro de las grandes ciudades. Estas plataformas mecánicas pesadas no son para ti. Tampoco cometas el error de adquirir estas mecánicas si tu perfil de conducción se limita a trayectos cortos de menos de 3 kilómetros para ir a comprar el pan. Porque el motor nunca llegará a su temperatura de servicio y desgastarás los componentes por fricción acelerada en frío. Esto es para conductores que necesitan devorar kilómetros en autovía, arrastrar cargas pesadas o asegurar la movilidad de su negocio durante las próximas 2 décadas, sin depender de los caprichos del mercado de componentes electrónicos. Se trata, al fin, de proteger lo valioso mediante el conocimiento técnico y de no permitir que los márgenes de beneficio inflados de las redes de concesionarios dicten la duración real de tu patrimonio. Para comprobar que no estamos hablando de teorías abstractas, basta con mirar
los datos reales de las flotas comerciales que operan en las grandes rutas logísticas de la periferia de Madrid y Barcelona, donde el tiempo de inactividad de un vehículo se traduce directamente en pérdidas brutas de explotación. Empresas de transporte urgente que mantienen en activo furgones de reparto de diseño clásico, con más de 800.000 kilómetros, en condiciones mecánicas impecables, demuestran cada día que el secreto de la rentabilidad no reside en estrenar flota C, cada 4 años, sino en estirar la vida útil de los componentes estructurales mediante un mantenimiento riguroso. Si comparamos la situación en España y el resto de la Unión Europea con mercados menos regulados mecánicamente, vemos que el comprador europeo está sometido a una presión psicológica constante a través de la depreciación artificial. Un coche con 10 años se considera viejo por el simple hecho de no contar con la última pantalla táctil o el asistente de carril obligatorio. Mientras que en otros territorios ese mismo chasis es valorado por su capacidad para seguir rodando en las condiciones climáticas más extremas sin parpadear. En nuestro mercado secundario puedes encontrar aceites de marcas premium que se venden a precio de oro en las grandes superficies, pero si analizas sus hojas de seguridad técnica en laboratorios independientes, descubres que la base refinada es exactamente la misma que la de segundas marcas que cuestan un 60% menos en el mostrador del distribuidor de recambios local. Te están cobrando la etiqueta, te están cobrando el patrocinio en las carreras de Fórmula 1, te están cobrando la campaña publicitaria de televisión, cuando lo único que le importa a tu motor es el índice de viscosidad cinemática y que el paquete de aditivos de zinc y fósforo sea lo suficientemente robusto como para soportar la fricción entre la leva y el taqué. Revistas técnicas del sector de la automoción de gran prestigio en Alemania han publicado estudios de seguimiento a largo plazo donde se desmontan por completo bloques mecánicos tras someterlos a pruebas de resistencia de 300.000 kilómetros en autopista. Las conclusiones de estos informes técnicos son demoledoras para la lógica comercial de usar y tirar. El desgaste en las camisas de los cilindros de los motores atmosféricos clásicos es indetectable con micrómetro de precisión, lo que echa por tierra el mito de que un motor con muchos kilómetros es una bomba de relojería que requiere una reconstrucción completa de forma inminente. La lógica profunda del sistema está diseñada para que el flujo del dinero nunca se detenga. Los fabricantes obtienen un margen de beneficio del 12% en la venta del coche nuevo, pero ese margen se dispara hasta un 45% en el catálogo de recambios originales y componentes electrónicos cautivos que solo ellos pueden codificar en sus servidores centralizados. No estamos ante una teoría de la conspiración de manual, sino ante un modelo de negocio corporativo perfectamente legal y optimizado, donde el departamento de postventa necesita que tu vehículo empiece a demandar reparaciones costosas justo en el momento en que expira el periodo de garantía legal. Al conocer cómo funciona este engranaje de obsolescencia y rotación de stock, dejas de ser una víctima pasiva de las campañas de marketing de los concesionarios para convertirte en un usuario soberano que decide estirar la vida útil de su patrimonio mecánico basándose en datos técnicos fríos, en la resistencia real de los materiales y en el control absoluto de cada euro que sale de su bolsillo.